Y contame, ¿qué para moverse dentro de la ciudad, los costos de, no sé si hay trenes seguramente, o las distintas maneras que hay para moverse, los costos, tiene cada servicio? Y bueno, a ver, tenés mucho tipo de movilidad. Ya tenés ferry, que era lo que estamos hablando del barco, tenés taxi, tenés tren bala, tenés tren común, tenés el subte. Ellos le hacen mucho hincapié al subte, tratan de bajar mucho los precios del subte, pues muy barato realmente. Y si te podés mover en subte y realmente te animás, está muy bueno porque podés recorrer absolutamente toda la ciudad en subte. Y lo hacen por un tema también de contaminación, porque creo que la cantidad de autos que hay es muchísima y tratan de imponer un poco el subte sobre todo. Pero igualmente sigue habiendo muchísima cantidad de autos y la contaminación es re grande. De hecho, el smog que tiene China creo que no lo tiene ninguna otra parte del mundo. ¿Y de qué precios estás hablando de un pasaje para ir en el tren bala? No sé si tuviste la posibilidad. Sí, sí, fui en el tren bala, también increíble lo que es el tren bala. Los precios son caros para ir en tren bala, pero con respecto a lo que es un subte valdrá 2 yuanes que no llegan a ser 10 pesos, una cosa así, menos, 7 pesos. Entonces es una cosa que no tiene comparación, puesto puedes hacer las combinaciones que vos quieras mientras estás en el subte. Eh, los subtes los vas a ver todos cerrados, no se puede acceder a ver siquiera las vías ni nada porque había mucho índice de suicidio. Entonces cerraron todos los subtes y tenés los piecitos marcados por donde podés subir, entonces cuando se abren al mismo tiempo las puertas que las compuertas de ahí para ver subir arriba del tren, arriba del subte, perdón. Y que es algo más que te puedo decir de los subtes, tenés combinaciones infinitas. Entonces, van por toda la ciudad, de punta a punta, te llevan hasta el aeropuerto si querés, lo que sea. Y la parte de comidas, ¿cómo hiciste? Sabemos que la parte de comidas es totalmente distinta a la nuestra. Contame qué era lo que comías, cómo fue tu adaptación, cómo lo pudiste llevar. Bueno, la parte de comida es otra parte también muy complicada, como el tema del idioma que te contaba, creo que la comida forma la otra parte. Uno siempre va con la idea de decir, yo me adapto, allá de comen pescado, como pescado, allá comen esto, como arroz, y te pones a pensar en todas las cosas que decís, yo como y es lo mismo, y no es lo mismo. Comen muy picante realmente, la comida picante china no tiene comparación creo con otro picante del mundo, ni siquiera la mexicana, porque también te puedo decir que estuve en México y la comida de México es liviana al lado de la comida de los chinos, comen muy picante. Si realmente los invitan a comer alguna vez una olla movingol, yo les diría que no vayan directamente. Porque te dicen, no, tiene dos salsitas, una es picante, una no es muy picante, la otra es nada picante. No, mentira, son re picantes las dos. Y comen mucho con ajo, comen mucho con cebolla, pero sobre todo comen lo que se te ocurra. Comen bichos, comen hojas de bambú. Creo que los chinos si se les cerrarían las importaciones de comida se mueren porque comen todo. Todo lo que se te pueda llegar a ocurrir comen. Te sorprende mucho en Beijing, ves esos mercados llenos de comida que se ven caracoles, caballitos de mar, eh, no sé, voy a decir alguna cosa como rata, como escorpiones, como araña, babosa, lo que se te ocurra, todos vivos, y los ponen a fritar o lo que sea y los comen ahí. Y decís, ¿quién carajo se va a comer toda esta cantidad de comida que hay? Que es impresionante. Y sin embargo, cuando volviste a pasar, pasaste a las 7 de la tarde, volvés a pasar a las 11 de la noche, no hay nada. No quedaron ni los palitos porque se comieron todo. Eso te sorprende muchísimo. Y las costumbres, porque seguramente ellos deben tener sus propias costumbres, qué desayunan o en el horario de almuerzo, los horarios picos. Contame un poco un día en la vida de los ciudadanos chinos. Bueno, a ver, un día de los ciudadanos chinos, teniendo en cuenta que son personas que creo que su vida ronda en función del trabajo casi en un 100%, porque una de las personas que conocí, que es una excelente persona allá en China, que es un tipo que dentro de todo está bastante yanquirizado, digamos,
Y así todo, creo, me confesó, así en una charla que tuvimos, me dijo que era una de las primeras vacaciones que se tomaba en su vida un tipo de 50 años. Así que, y no se tomó unas grandes vacaciones, tuvieron 2 feriados, que como tienen pocos en el año ellos, y se tomó justo esa semana de vacaciones, una semana anterior a que yo ya estaba en Shenzhen. Y me dice, bueno, es mi primera semana que me he tomado de vacaciones, en 50 años de trabajo. La verdad que me impactó un poco y me sentí como diciendo, soy un Aragán, decir, por dentro. Eso es terrible. Y lo que ellos, ponele que me preguntabas anteriormente con el tema de la comida, eh, comen de todo y no tienen un parámetro como nosotros que por ahí decimos, no sé, nos comemos una ensaladita con un vaso de agua o tomamos una coca o a lo sumo porque no vamos a mezclar dulce con salado. Ellos no, ellos se comen un helado con una hamburguesa y no sé, y se toman un café en el medio y se están fumando un pucho mientras están comiendo eso, porque es una cosa que no llegan a, no sé, pero mezclan todo con todo, no sé cómo es el tema de los sabores, porque la verdad que decís, vos comés un plato con ajo y estás comiendo un helado junto y con esto y no se puede creer, no tienen parámetros a la hora de la comida. Una mezcla importante, pero bueno, son, como estábamos diciendo, son otras, otra cultura, otras costumbres totalmente distintas y que no son fácil uno adaptarse a todo esto, a estos cambios que vos, como vos me decías, estuviste más de un mes recorriendo. Sí, sí, son personas bastante, como podría decir la palabra por ahí para que no sea tan chocante, son bastante escatológicos para todo y sobre todo a la hora de comer y a la hora de, no sé, de estar a las vueltas o de lo que sea. Ellos no tienen ningún problema para hacer nada o para descargar lo que tengan de más en su cuerpo, para poder decirlo de una manera Sí, sí, protocolar. sí, hoy vos me comentabas que no son muy limpios, que no, que no les preocupa mucho lo que piensan los demás en las actitudes que tienen en la vía pública. No, la verdad que eso no les molesta para nada y no se sienten incómodos para nada a la hora de hacer lo que sea, pero las ciudades son impecables. Lo que sí te puedo decir que las ciudades como Beijing son impecables totalmente. No son personas como que, o sea, obviamente sí se cuida, no se rompen patrimonios del Estado ni nada, no se hacen vandalidades ni nada porque como te repito y te dije antes, lo que tiene que ver con el tema de la policía y hago hincapié en eso, no se mande ninguna macana allá porque no son nada buenos en ese sentido. Bueno, hay que hacer cuidado con eso, sobre todo. Y así cuando te andabas en la ciudad, en algún momento te piden papeles por verte que no sos de la ciudad, ¿cómo te manejabas? No, en ningún momento te piden nada, no te piden papeles, no te piden pasaporte ni nada, salvo que estés en un aeropuerto, que ahí sí, ahí te pueden llegar a pedir algo. Pero no, creo que si te ven con un poco de cara sospechosa o algo, si no, no pasa nada tampoco. Porque yo me acuerdo cuando estaba en el aeropuerto de Tokio, de Narita, me sorprendí al ver como si fuera una pantalla grande, así todo un tribunal tipo mesa de examen que se te ve desde lejos y decís, ¿qué hace toda esa gente sentada ahí? Y me voy para atrás como para mirar qué era lo que estaba cosa y vas caminando derecho, sí o sí tenés que pasar por ellos. Y es un escáner gigantesco que te escanea entero como persona, o sea, se te ve lo que tenés adentro del bolso, te ve lo que tiene en los bolsillos, te ve todo, y medio como que me sacaron carpiendo de ahí, me dijeron, no puedes entrar acá, no puedes venir. Pero era una cosa que estaba a la vista y veías, decís, ¿qué es esto? La verdad que eso me sorprendió mucho, pero no, dentro de las ciudades mismas hay que hacer cuidado con la gente nomás que te invita, que te dice, bueno, vení, vamos a tomar algo, qué sé yo. Si te sentís un poco confiado, decís, no, ahí no tengo que ir porque los mismos chinos te dicen, ahí te roban o te llevan a algún lugar fuera de los ámbitos de la ley o que te puedan llevar a algún lugar medio neutro y ahí sí, en eso hay que tener cuidado. ¿Qué otro consejo le darías a la gente que nos escucha que a lo mejor está pensando en un futuro o tiene esos planes viajar? ¿Qué es lo que no le puede faltar a la hora de viajar o qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿Vos en la época que fuiste hacía calor o
¿En qué época estaba cuando fuiste? Y la época cuando yo fui era verano. Y lo que te puedo decir realmente, si estás pensando en irte a un lugar como China, el único consejo que te doy es que no tengas miedo, que le des para adelante y que sí tomes la precaución de llevarte medicamentos, como para decirte algo para el dolor de cabeza, para el dolor de panza, lo básico, porque resulta muy difícil explicar en una farmacia a la hora de decir, no sé, si tenés una paspadura, lo que sea, imagínate, es súper complicado decir, no sé, me duele esto, pues ellos por ahí no te entienden, no entienden nada, ¿no? Y no es que se preocupan mucho tampoco por entenderte, Son salvo, cerrados. claro, son muy cerrados en ese sentido, porque no, ellos, si te pones a pensar, vendiéndole solamente en su consumo interno, nosotros que yo en este momento me dedico a vender cosas para el ejército, para el servicio penitenciario, para gendarmería, ellos tienen un ejército de 20 millones activos, 20 millones inactivos. Solamente el que le vende los gorritos al ejército ya es millonario. Entonces si te pones a pensar vendiendo solamente para el consumo interno, ya estás bien. No, no les interesa mucho que se quede gente de afuera. Por eso también es que son medio así, medio reacios, cuidan su trabajo, pasaron mucho hambre, pasaron por mucha miseria, entonces son así como bastante cerrados. ¿Pero los precios de los medicamentos son accesibles o no es para cualquier persona? Porque a mí me ha pasado cuando viajé en algunos lugares que también los medicamentos, a nosotros nos parece algo normal los medicamentos. Además, cuando viajamos llevamos como vos decís, llevas lo básico o algo de más. Y hay lugares, a mí me pasó cuando fui a Egipto, perdón, que allá ellos... eh, vos le decís que tenés tal cosa y te miran con ojos sorprendidos porque no pueden creer eh, que vos tengas eso, o se sorprenden con esas situaciones. No, no, los precios de los medicamentos son accesibles, no son incomprables los medicamentos. Pero por ahí a tener en cuenta, capaz que ser un poquito más precavido de lo común con respecto a los medicamentos. Yo me he llevado hasta por las dudas un Decadrón inyectable, pues así, no sé, me pica algo, no sé qué puede llegar a ser, entonces me llevo como para poder ponerme yo, porque no sabés hasta ese cierto punto. Me ha pasado de gente que me dijo, bueno, no sé, se me complicó con este tema, que no le podía explicar, capaz que caminé un montón todo el día y ando, no sé, qué sé yo, como te dije antes, papado y no sabe cómo explicarlo, porque es complicado, son cosas complicadas de explicar y uno se pone a pensarlo y dice, ah, sí, tienes razón, porque ¿cómo hago para decirle tal y tal cosa? Entonces, por ahí te das cuenta hasta cierto punto.